Hola a todos, somos el grupo número 22. Estamos conformadas por las siguientes compañeras: Gina Herrera, Alexandra Rendón, Yasmín Núñez y quien les habla, Paola Santana. Somos responsables del proyecto STEAM, titulado Horno Solar Casero, desarrollado para la asignatura de Trabajo Cooperativo y Colaborativo. En este video te contaremos cómo desarrollamos nuestro proyecto, qué aprendimos y cuáles fueron los resultados. A continuación les daré una breve introducción. ¿Por qué utilizamos un horno solar? ¿Por qué decidimos crear un horno solar? Todo comenzó con una idea simple: aprovechar la energía del sol para construir un horno funcional usando materiales fáciles de conseguir, económicos y sobre todo reciclables. Queríamos demostrar que la energía solar no solo es limpia y renovable, sino también accesible para todos. Además, este proyecto fue la oportunidad perfecta para obtener o poner en práctica los componentes STEAM: ciencia para comprender los fenómenos físicos, tecnología para seleccionar los materiales, ingeniería para diseñar y ensamblar el horno, el arte para darle esa creatividad y estética y por último las matemáticas para medir, calcular y optimizar. Antes de construir, nos dedicamos a investigar cómo funcionan los hornos solares. Descubrimos que todo se basa en el efecto invernadero, un proceso donde la luz entra al horno, pero el calor queda atrapado adentro. Gracias a este mecanismo, la temperatura interna puede aumentar lo suficiente como para cocinar o calentar alimentos. También exploramos varios estudios sobre hornos solares tipo caja. En esta información fue fundamental porque nos permitió comprender tres aspectos esenciales. Los materiales marcan la diferencia. Los colores oscuros absorben más el calor. Superficies reflectantes como el aluminio dirigen la luz hacia el interior y un buen aislante evita que la temperatura se escape. El diseño importa, sí. La forma del horno, la inclinación de los reflectores y el tamaño de la ventana transparente influyen directamente en cuánta energía entra y se mantiene dentro. La eficiencia es alcanzable. Un horno solar bien hecho puede superar los 100 grados centígrados, incluso usando materiales reciclados y técnicas simples. Con todo este conocimiento técnico y científico, nos reunimos para planificar nuestro propio modelo. Decidimos qué materiales usar, cómo estructurar el aislamiento, qué forma sería más eficiente y cómo orientar el reflector para capturar la mayor cantidad de luz solar posible. En otras palabras, cada decisión estuvo orientada a crear un prototipo funcional, eficiente y amigable con el medio ambiente. Hola a todos, ahora vamos a conocer cómo trabajamos la metodología y el diseño de nuestro proyecto del horno solar casero utilizando el enfoque TEAM. Recuerde que TEAM integra 5 áreas: ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, y cada uno tuvo un papel importante en nuestro proceso. Desde la ciencia, los estudiantes vieron conceptos como el efecto invernadero, la radiación, la convección y la convección de este. Estos conceptos nos ayudaron a entender cómo se calienta y se mantiene el calor dentro del horno solar. Desde la tecnología, los estudiantes conocieron cómo utilizar herramientas básicas como termómetros para medir la temperatura interior del prototipo. Con esto verificamos si el diseño realmente estaba funcionando. Desde la ingeniería aplicamos el diseño y la construcción. Aquí nos enfocamos en crear una estructura eficiente que aprovechara al máximo la luz solar. Pensamos en la forma, los materiales y cómo lograr que el calor se mantenga dentro de él. En la parte del arte, cuidamos la estética del proyecto, el orden de los materiales, la presentación y el diseño visual. La idea es que no solo funcione, sino que también se vea claro, limpio y bien organizado.
Y finalmente, desde las matemáticas, hicimos mediciones, cálculos de ángulos y analizamos los datos de temperatura para mantener el horno. Y esto alcanzar los valores esperados. Diseño y prototipo. Después de entender cada componente, pasamos al diseño. Primero realizamos una lluvia de ideas, luego hicimos bocetos, elegimos la estructura más viable. Aquí vinieron los materiales que vamos a utilizar. Estos fueron los siguientes: caja de cartón, utilizamos cartulina negra para absorber el calor del mismo, ¿no? También se utilizó papel de aluminio para los reflectores, plástico transparente para la tapa y cintas adhesivas y una regla. Con esto construimos el horno. El primer prototipo fue forrar el interior con la cartulina negra, colocamos reflectores laterales hechos de papel de aluminio y añadimos una tapa transparente para permitir la entrada de la luz y generar el efecto invernadero. Este proceso fue documentado en fotos para así observar nuestra evolución y registrar cada uno de los pasos del proyecto. Pruebas, experimentación y resultados. Con nuestro prototipo listo, comenzamos la parte más emocionante, las pruebas. Colocamos el horno al sol en diferentes momentos del día y medimos temperatura interna, tiempo de cocción y la intensidad de la luz solar. Los resultados que obtuvimos fueron en las horas de mayor radiación. A partir de las 12 hasta las 2 de la tarde, el horno alcanzó los 65 a 80 grados centígrados. Con esas temperaturas pudimos cocinar alimentos sencillos como huevos y frutas. Cocinar un huevo duró más o menos entre 1 hora a 30 minutos, incluso hasta 2 horas dependiendo del clima. Cuando el día estaba nublado o en horas tempranas, la temperatura interna bajó de 40 a 30 grados centígrados, lo cual dificultaba la cocción. Esto nos permitió comprender la dependencia del clima en el funcionamiento del horno solar. También identificamos varias mejoras. Una de ellas fue ampliar la tapa del plástico para captar más luz, añadir aislamiento para evitar pérdida del calor y ajustar los reflectores para concentrarse mejor los rayos del sol. Después de las mejoras, la eficiencia aumentó ligeramente y la temperatura interna se mantuvo estable por más tiempo. Concluimos que nuestro horno solar funciona aunque tiene limitaciones, especialmente en días nublados. Como conclusión de nuestro proyecto, se podría decir que fue una experiencia muy completa. Aprendimos a integrar los conocimientos científicos con un diseño, con la creatividad y también en trabajo en equipo. ¿Cuáles fueron las principales o cuáles son las principales conclusiones? Un horno solar casero. Este es totalmente funcional, usando materiales simples. También es la temperatura que esta puede alcanzar un nivel suficiente para cocinar alimentos básicos, pues, ¿no? ¿Cuál es la eficiencia? La eficiencia depende directamente del clima y también de la radiación solar que haya disponible. Para mejorar la geometría y también el aislamiento, aumenta el rendimiento. También las limitaciones principales de este proyecto es que es de alta dependencia del sol.
¿Por qué? Porque en los tiempos de cocción más largos, los materiales como el cartón, pues no son muy duraderos, podríamos decir. La estabilidad del horno se reduce si se agregan alimentos pesados. Entonces, las implicaciones a futuros de nuestro proyecto es que este proyecto abre la puerta a varias maneras de diseñar hornos solares, más que todo resistentes, ya sea implementando mejores aislantes o también incorporando también el seguimiento solar. Para crear estos prototipos útiles para nuestras comunidades, ya sean rurales o también pueden ser urbanas, es reducir el uso de combustibles, ya sea los fósiles, y también promover las energías limpias. Para finalizar, nosotros este proyecto no solamente fue científico, este proyecto también fue educativo y ambiental. ¿Por qué? Porque comprendimos la importancia de la energía solar como una alternativa sostenible y también accesible. Esperamos que nuestro proyecto, Horno Solar Casero, te inspire a experimentar con energías renovables y a seguir explorando el enfoque STEAM.